esto no es normal estar 8 días en un hospital. Bueno, depende, Raúl. No, espérate. En Estados Unidos, tú tienes que estar serio para estar 8 días en el hospital. Estamos justo al frente donde supuesta y alegadamente se encuentra Luis Miguel. Es el famoso hospital Mount Sinai, un hospital muy prestigioso y exclusivo de la ciudad de Nueva York, donde, o sea, bajo estricto protocolo de seguridad, eso sí les digo, donde supuestamente pues Luis Miguel fue ingresado en este hospital desde el lunes pasado y hasta el día de hoy se encuentra aquí. Fuentes extraoficiales me cuentan de que Luis Miguel se ingresó bajo el apellido de su mamá. Estamos hablando el apellido Basteri, e inclusive les cuento que anoche, porque uno tiene que investigar antes de decir que es fake news, yo llamé anoche al hospital bajo ese mismo nombre y me dijeron que a Luis Miguel le habían dado de alta. Sin embargo, esta mañana volví a llamar, me contestó otra persona y me dijeron que a Luis Miguel lo movieron de piso. O sea que él sigue supuestamente ingresado aquí todavía en este hospital, que inclusive ya le tienen hasta una seguridad en la habitación VIP donde él se encuentra, que nadie puede pasar por esos lados, obviamente no puede recibir visita, aparte de Paloma Cuevas, que no se le ha despegado bajo ningún momento, estoy hablando de su novia. También se dice que él anda con otra persona, que es el que entra y sale de este hospital, pero estamos hablando que un hospital bastante grande, estamos hablando que son 3 cuadras los alrededores. Esto empieza en la calle 98 y termina en la 101. Nosotros estamos en la 101 y Quinta Avenida, justo al frente del Parque Central. Cabe mencionar que también es el mismo hospital donde nacieron los hijos de Thalía, el mismo hospital donde murió John Rivers. Ustedes se acuerdan de la presentadora. Tiene varias entradas, o sea, es un poquito o muy difícil captar las imágenes cuando salga Luis Miguel. Ustedes saben que todo ha sido un gran hermetismo, pero de todas maneras, les repito, Luis Miguel, según basado a la fuente que yo tengo, fuentes extraoficiales, nada que ver, nadie que tenga que ver con este hospital, de que Luis Miguel todavía continúa aquí ingresado, que lo subieron de habitación. Es decir, cuando suben de habitación, cuando lo suben quiere decir que ya él está fuera de peligro. Estaban diciendo que también que su problema fue cardíaco, pero que aparentemente, supuestamente, ya él está mejor. Obviamente esta es la información que tenemos, pero vuelvo y les repito, nosotros como reporteros tenemos que investigar antes de decir que estamos diciendo información errónea. Llevo más de 20 años en Univisión y ustedes me conocen. En la vida se pierde todo menos la credibilidad y obviamente no lo voy a perder por Luis Miguel. Estoy concerned porque es uno de mis artistas favoritos, de hecho, y sí lo vamos a mantener ustedes informados. ¿Cuándo puede salir? No se sabe. ¿Qué va a pasar? ¿A qué hora? Tampoco se sabe, pero lo que sí les puedo asegurar que supuesta y alegadamente, según mi fuente y según las llamadas que yo hice, Luis Miguel todavía se encuentra en ese hospital de Mount Sinai. Yelena, yo quería preguntarle a Yelena algo porque esto es importante. Una persona que está en el hospital, esto no es normal estar 8 días en un hospital. Bueno, depende, Raúl. No, espérate. En Estados Unidos, tú tienes que estar serio para estar 8 días en el hospital. Tú no vas con una bobería y te dejan. Tú no vas con una fractura en un brazo, te dejan 8 días en un hospital. Tú no vas con... En Estados Unidos, para que te dejen 8 días en un hospital es bastante. Ahora, cuando yo tuve el problema que casi me muero, estuve en el hospital 3 días, Lili. Cuando me hicieron la operación de la cirugía plástica, que después se me complicó esto, estuve 3 días en el hospital y casi muerto al hospital. Yo no me imagino a Luis Miguel con algo grave, obviamente 56 años de edad, Raúl, y a lo mejor algo del corazón. Vamos a suponer que se le fue de ritmo. Yo no quiero especular en esto. No, sí, exacto. Yelena se había enterado. Vamos a suponer que es algo que no es nada tan serio. Yo no voy a especular con esto. El hecho es que lleva ya más de una semana en el hospital, Lili. Oye, eso no es normal. Ok, pero no quiere decir tampoco, o sea, lo estás poniendo como que es algo muy mal. ¿Tú crees lo que está pasando? A lo mejor no te estoy diciendo esto porque Yelena mismo termina de decir que ya lo cambiaron Yelena, de piso. Ya lo sacaron del área de cuidados intensivos que te habían contado a ti, ¿no? Pero no estoy hablando del área de cuidados intensivos porque tú sabes que aquí cualquier cosa uno tiene que tener mucho cuidado, pero sí él ha estado bastante delicado, ha estado en observación, lo habían bajado de piso, ahora lo subieron, que supuestamente ya está mucho mejor. Ok, qué bueno, qué bueno. Gracias, Yelena, por esa... Acuérdate que aquí nos mandan para la casa, Raúl, y por el seguro, porque no paga o porque por lo que fuese, no sé. Aquí no te mandan para la casa por el seguro. A ti te mandan para la casa aquí porque aquí en Estados Unidos estás en una operación que en otros países tú estás 10 días y aquí te hacen la operación y te mandan a la casa en 2 días. ¿Te mandan en 2 días? No porque el seguro no pague, sino porque te mandan para la casa en 2 días. Bueno, yo creo que lo principal es que obviamente que la gente va a dudar, Raúl, porque Luis Miguel nunca responde estas cosas, nunca sale nadie, ¿me entiendes?,
depende del equipo, como va a decir, es verdad, es mentira, Luis Miguel está bien. Vamos a suponer que salieran fotos en algún lado, es lo que dijo Raúl Antier. Las fotos pueden ser a lo mejor de otro momento. Pero, entonces, al final todo esto, Raúl, y obvio que uno se queda como... su vida siempre es un misterio. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuánto tú crees que cuesta estar en un hospital en Nueva York por 8 días? $200,000. No. $200,000. Sí, estoy pensando a lo mejor. Eso va a costar mucho más. ¿Tú crees que más, no? 200,000 por día. Muchísimo dinero. No. Eso es cerca de $400,000 estar internado en un hospital como ese. Depende, mi gente. Mira, de una manera u otra, yo no sé lo que tiene Luis Miguel, no sé por qué lo ingresaron. Eso lo dijo Yelena, lo que había dicho, pero eso es la información que ella tiene. Pero de todas maneras, lo único que queremos es que Luis Miguel se mejore, que salga lo antes posible y que tengamos al Sol de México para que lo quiere tanta gente, para que siga cantando y que le va tan bien como le ha ido en sus conciertos últimamente. Así es, así es. Gracias, Yelena, por toda la información. Y ahora te voy a decir una cosa. Yo de todo corazón le deseo lo mejor a Luis Miguel, de verdad, Lili. Y Raúl, que salga lo antes posible. ¿Quién va a pensar que tú lo piensas de mentira? No, y que salga lo antes posible. Gracias, Yelena.